Muy buenos días, amigos y amigas que nos siguen por estos canales. Este es el retiro de Semana Santa que viene desde Casa Manresa y vamos a proponerles las ideas para la meditación del jueves en la mañana de hoy. Queremos recordar la oración al Espíritu Santo. Vamos a leer un pedacito, la primera estrofa, para refrescarle y así comenzamos con una oración ya conocida. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Lo que pedimos precisamente al comenzar esta oración es esta luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Que el Señor nos conceda esta luz y este consuelo durante esta meditación. Jueves Santo es el día de la Eucaristía, todo el día está centrado en la Eucaristía. Así que ya con la imaginación los invitamos a que se trasladen a ese espacio tan especial donde estaba Jesús con sus discípulos. Ustedes han visto decenas de imágenes, así que fácilmente lo pueden recordar. En la introducción dice la hojita que ustedes tendrán en las manos: el Jueves Santo está centrado en la Eucaristía. En la noche del jueves, antes de padecer, Jesús celebró con sus discípulos la cena pascual. Todo el pueblo de Israel estaba reunido celebrando esa cena, era una noche muy solemne. Él mismo la preparó con cuidado, así aparece en Marcos 14. Todo el pueblo judío estaba celebrando este banquete pascual, que es el recuerdo justamente de la liberación de Egipto. Pero en la cena de Jesús hay algo más, hay una especie de atmósfera pascual. No se hace alusión al Cordero Pascual, que es el centro de esa comida. El acento está más en las palabras y en las acciones de Jesús. Como siempre vamos a hacer una petición, la gracia que le pedimos a Dios para recibirla durante esta oración. Inés insistía mucho en hacer esa petición. Y lo que vamos a pedir es sintonizar con Jesús en este momento tan intenso de su vida. Sintonizar, o sea, estar en sintonía con Él, estar en comunión con Él y poder vivir profundamente lo que Él está viviendo. ¿Entienden los discípulos el alcance de estas acciones y palabras de Jesús? Él es ahora el nuevo Cordero Pascual, el que va a dar su vida por nosotros. Para esto ha venido al mundo. Es la víspera de la muerte en cruz y por eso la gracia incluye sentir los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Este sería el don grande que le pedimos a Dios, llegar a sentir lo que está sintiendo Jesús en esta última cena. Vamos a leer el texto de la institución de la Eucaristía que aparece en Marcos 14 del 22 al 25. Como lo tengo en la misma hojita y ustedes lo tienen visible, no hace falta buscar una Biblia. Dice Marcos en su Evangelio: mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Yo les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Bien, este es el texto, es un texto corto, va a ser el centro de esta meditación. Por eso les pido, trasládense con la imaginación a este lugar, a este espacio donde está Jesús. En estas palabras vemos los signos de una vida donada en favor de nosotros, en favor de los seres humanos. En el pan y el vino eucarístico hay algo más que una presencia. Está la presencia de una vida como don, que obliga necesariamente a adoptar la misma actitud. La palabra don, la palabra regalo, es lo que aparece ahí. La vida de Jesús ha sido siempre un regalo, un don para nosotros. Y a la luz de este regalo nos hacemos la pregunta: ¿es mi vida un don en favor de los demás? ¿En favor de quienes yo puedo entregar mi vida y la entrego realmente?
Es una pregunta importante en este día. O sea, si queremos imitar a Jesús, seguirlo de cerca, debemos imitar también este estilo de la vida de Jesús, ser don para los demás. Al repetir en cada Eucaristía las mismas palabras de Jesús, repetimos este don que caracteriza la vida de Jesús y la vida de sus seguidores, que somos nosotros. Se trata de mi cuerpo entregado por ustedes y mi sangre derramada por ustedes. Esto sería la primera parte de la meditación, ver esta institución de la Eucaristía y tratar de sentir lo que Jesús está haciendo para poder imitarlo. Una segunda reflexión la tomamos de San Pablo. San Pablo reflexiona sobre esta tradición y sobre sus consecuencias. Este texto lo pueden ver en 1 Corintios 11, del 17 al 34. Pablo está preocupado por la forma que tienen los corintios de celebrar la Cena del Señor. Y aquí en la carta justamente reflexiona sobre esto. Dice, cuando ustedes se reúnen, lo que menos hacen es comer la Cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tampoco aprecio tienen a la iglesia de Dios, que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los voy a alabar? En esto no puedo alabarlos. Bueno, este texto es muy fuerte y es muy importante porque se ve que las comunidades cristianas que se reunían habían ido perdiendo el espíritu de la Eucaristía, el espíritu de la comunión. Y como al mismo tiempo cenaban y celebraban la Eucaristía, cuando llegaba el momento de la cena, había algunos que se hartaban de comida y otros que no tenían nada, porque eran más pobres, ¿no? Más pobres. Y Pablo por esto pues, no los puede alabar, o sea, los está regañando, los está llamando la atención. Después de esto, Pablo narra la institución de la Eucaristía por Jesús, tal como él la recibió por los apóstoles. Es un texto bien bonito porque coincide después con los evangelios que se van a escribir más tarde. Dice Pablo en este texto de Corintios, versos 23 al 26, dice, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. El texto es muy bonito porque es lo primero que se escribió sobre la Eucaristía. San Pablo escribió antes que los evangelistas. Y ya tiene la tradición exacta de cómo Jesús entrega su cuerpo en el pan y su sangre en el vino. Él no dice esto es como si fuera mi cuerpo, como si fuera mi sangre. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. A continuación, Pablo invita a los corintios, y hoy nos está invitando a nosotros, a reflexionar sobre su conducta. Aquí está el verso 27 y siguientes. Por eso el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Fíjense la seriedad con que Pablo toma la Eucaristía. O sea, tiene que haber un ambiente de vida que corresponda con la Eucaristía. Mi vida no puede ser una vida aislada, una vida independiente, una vida autónoma, una vida egoísta en que no tengo en cuenta a las demás personas. Y esto Pablo lo siente muy profundamente y por eso regaña a los corintios y les invita a examinar su conciencia. Esto nos va a servir a nosotros para las preguntas ya que vamos a hacer para nuestra propia oración. Estoy en el número 5 de la hojita. Ustedes lo pueden seguir si lo tienen en la mano. ¿Qué principio y fundamento nace de estas reflexiones? Bueno, en los ejercicios de San Ignacio el principio y fundamento es como la puerta de entrada.
Los que lo han hecho otras veces lo conocen, una oración casi sabida de memoria. Y uno puede incluir este principio y fundamento en estas reflexiones de Pablo de una manera interesante que vamos a ver a continuación. Intentemos recordar el texto del principio y fundamento de San Ignacio, leído ahora desde la institución de la Eucaristía por Jesús. El hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios. Poniéndolo ya con estas otras palabras, el hombre es creado para amar y servir a Dios y al prójimo. Y ahora vienen las preguntas que ustedes le pueden servir para reflexionar e ir armando esta meditación. En mi relación con Jesús, ¿cuál es mi actitud frente a la Eucaristía? ¿Hay aprecio por la Eucaristía, devoción, respeto, admiración, gozo de participar? ¿O más bien hay indiferencia, frialdad, aburrimiento, cansancio, hastío? Si realmente creo en la presencia de Jesús de manera sacramental, vivo en consecuencia. A veces es fácil ver personas que están en la Eucaristía distraídos, mirando a los lados, fijándose en la ropa de los otros, en los niños, y uno se hace esta pregunta: ¿realmente aprecian lo que están viviendo? ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo? ¿O están un poco distraídos, un poco perdidos en lo que está sucediendo? ¿Cuál es tu propia relación con Jesús en la Eucaristía? Una segunda pregunta para reflexionar, a partir de la reflexión de Pablo en 1 Corintios, ¿en qué lugar están los pobres en mi vida? Estoy al tanto de los pobres, marginados, desplazados, inmigrantes que viven a mi alrededor. ¿De algún modo influyen en mi vida o me son indiferentes? Pablo en esa carta mostró preocupación porque en la cena que acompañaba la Eucaristía, algunos se hartaban de comida y otros no tenían comida. Ahí está una preocupación por los pobres, por los pequeños, por los marginados, que es parte de vivir la Eucaristía. Por eso la pregunta tiene sentido: ¿cómo es mi relación con los pobres? Entran en mi vida. Y en este momento especial queremos incluir a los enfermos de coronavirus, personas que están padeciendo esta terrible enfermedad y que tienen que de alguna manera preocuparme. Debo buscar maneras de atenderlo, de aportar algo en esta crisis. ¿Qué puedo hacer yo si soy una persona que vive de verdad la Eucaristía? Y una tercera reflexión: la vida de Jesús y su manera de estar en la Eucaristía nos enseñan un modo de ser y un modo de estar. Una vida entregada, una vida disponible, una vida para los demás. Siempre en la consagración se habla de cuerpo entregado y de sangre derramada. Eso marca lo que es la Eucaristía. La pregunta es: ¿se parece mi vida a este modo de ser y de vivir de Jesús? ¿Vivo disponible, entregado, atento a los demás, o soy indiferente, egoísta, centrado en mí mismo? Una reflexión que ha circulado estos días del padre Meloni nos dice que ya esta crisis del coronavirus nos ha enseñado a pensar no en singular, sino en plural, o sea, no en el yo, el tú, el él, sino en el nosotros. O sea que nos preocupamos por todas las personas que nos rodean, no solo nuestra familia, sino que ha surgido a nivel mundial una solidaridad mundial. Todos estamos preocupados por el mundo, por la humanidad. Y esto entra perfectamente en esta reflexión. ¿Se parece mi vida a este modo de ser y vivir de Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús si viviera en este momento? ¿Qué puedo hacer yo por ayudar a los hermanos? Y el último punto de la meditación es una lectura espiritual que pueden ir haciendo para seguir enriqueciendo la meditación. Es el discurso del pan de vida que está en Juan capítulo 6, del verso 22 al verso 71. Voy a leerles nada más que algunos versículos, ustedes después lo pueden continuar y ampliar durante el resto de la mañana. Jesús respondió: yo les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les daba el verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá sed, jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Nos quedamos con esta pequeña lectura espiritual, la pueden ampliar más en el capítulo 6 de Juan. Y ahora nos despedimos pidiendo al Señor que Él les acompañe durante esta meditación, que puedan realmente encontrarse con Jesús cara a cara, como nos dice San Ignacio, y que reflexionar sobre la institución de la Eucaristía y su sentido en la vida, cuerpo entregado, sangre derramada, pueda también influir en mi vida, cambiar mi estilo de vivir y ser una persona para los demás. Que el Señor les ilumine con la luz del Espíritu y les acompañe en esta meditación.